Hoy viene el día donde terminaremos nuestra exposición de 2 de Timoteo con lo que nos queda del capítulo 4, precisamente los versículos 9 al 22. Y como es de costumbre en las epístolas de Pablo, él termina esa carta con una serie de saludos para personas que son cercas de su corazón, que están cerca de su corazón, y también mencionando personas que le han hecho daño. Bueno, lo que vamos a leer ahora a continuación son las últimas palabras del apóstol Pablo, de los cuales tenemos constancia. Poco después de escribir esto, él fue decapitado en Roma en la persecución bajo el emperador romano Nerón. Y no sabemos si las cosas que él pide en estos últimos versículos llegaron a ser cumplidas o no. De esto no tenemos constancia. Pero sin ir más lejos, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a escuchar cómo termina Pablo su vida, es decir, cómo termina su legado, cuáles son sus últimas palabras para este mundo y particularmente para su fiel compañero Timoteo. Dice así la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumplida, perdón, para, voy a leer otra vez el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Pues hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a dirigirnos a Dios en oración y pedirle para que Él nos bendiga en ese tiempo. Gracias una vez más, Señor, te damos por la posibilidad de estudiar tu palabra. Esa palabra que nos ha llegado a través de los siglos, porque personas fieles la guardaron, la defendieron, la copiaron y finalmente llegó a nuestras manos, desde la celda del apóstol Pablo a nuestra sala de estar, nuestra casa, y sin embargo a través de los siglos nos llega el mismo mensaje, tan fuerte hoy como lo fue hace 2000 años, de un hombre que peleaba por el Evangelio.
Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a guardar este precioso evangelio como un tesoro inestimable en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que me ayudes a exponer tu palabra con exactitud. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Como dije, hoy terminaremos el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Ya a esas alturas hemos aprendido que es la epístola final del apóstol Pablo. Notamos en cada frase, en cada versículo que él escribe, que es plenamente consciente que esto posiblemente es su última oportunidad de dirigirse a su fiel compañero Timoteo. Y las cosas que Pablo nos deja entrever realmente nos llegan al corazón. La última vez nos dimos cuenta en estos primeros versículos del capítulo 4 que Pablo hace un pequeño resumen. Él habla del pasado, él habla del presente, él habla del futuro. Pues el pasado fue luchas de los cuales en algunos casos se salvó, como se suele decir, por los pelos, pero el Señor fue fiel. Él habla del presente, de este presente donde Él puede decir que está a punto de ser sacrificado. Él usa la palabra libación, bueno, de esto hemos hablado la última vez. Él habla de su glorioso futuro. Y ahora él se dirige de nuevo de una forma muy personal a Timoteo y le pide una serie de cosas. También tiene una lista de saludos y algún que otro comentario sobre personajes que han hecho bastante daño. Lo primero que dice a Timoteo en el versículo 9 es: procura venir pronto a verme. En aquel entonces no era fácil viajar. Estamos hablando de una distancia de Éfeso a Roma que tardó también, en el mejor de los casos, y incluso con los vientos favorables y todo esto, pues puede haber durado fácilmente 10 a 15 días. Y esto en el mejor de los casos. Quiere decir que para Timoteo esto era una tarea que se puede llamar un desafío. Pero esto es el deseo del apóstol Pablo. Él una vez más quiere abrazar a Timoteo. Timoteo, que ha sido un hombre tan fiel, de carácter muy distinto de Pablo, pero fiel en todo su empeño de, digamos, establecer esta iglesia, de fundamentarla, esa iglesia de Éfeso. ¿Y por qué desea Pablo tanto que Timoteo llegue a verle? Precisamente porque no abundan precisamente las personas que Pablo tiene en su entorno. Él ahora está hablando de una serie de personas que se fueron, bueno, por diversas razones, pero Pablo en ese momento sufre de soledad. Es curioso, uno pues se frota los ojos realmente para darse cuenta. ¿Y esto cómo es posible que el gran apóstol de los gentiles, que tanto bien ha hecho a tanta gente, tiene que pasar sus últimos días en la soledad, acompañado realmente por muy poca gente? Bueno, la respuesta es porque no convenía ser identificado con Pablo. Pablo se había convertido en un enemigo del Estado y por lo tanto cualquier persona que de una o de otra manera estaba en su entorno automáticamente tenía que tomar en cuenta de que también a él se le consideraría enemigo del Estado. Aquí hay uno que Pablo particularmente menciona, que le fue en ese tiempo una gran decepción, y es Demas. Dice de él que le ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque por lo visto Tesalónica era un sitio mucho más seguro para él. Bueno, Demas no es un nombre desconocido. Leemos, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Colosenses,
en el capítulo 14. Por cierto, también juntamente con Lucas, dice, allí os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y Demas también se le menciona en el capítulo 24, perdón, en el versículo 24 de la epístola de Filemón, donde dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Bueno, esto era un grupo fijo. De hecho, hay que tomar en cuenta que cuando Pablo escribe esa primera carta a los colosenses y también a Filemón, esto es durante su primer cautiverio en Roma. Luego, como sabemos, Pablo fue puesto en libertad, hizo una serie de viajes, pero ahora nos damos cuenta que Demas, por razones, Pablo lo dice aquí porque amado al mundo más que a las demás cosas, se ha ido. Solamente podemos especular la razón y no quiero entrar en esto, pero obviamente Demas tenía su propia agenda. Y en este momento, cuando Pablo necesita tanto de compañerismo, de estar cerca de gente, pues Demas se fue. Pablo no dice que ha abandonado la fe, solamente que dice que amaba ese mundo em, más, obviamente, que el Evangelio, más que los principios establecidos por el apóstol y el Señor Jesucristo, y por lo tanto ha tomado una decisión equivocada. Luego él habla de dos personas más, Crescente. De ellos, él no dice nada negativo, solamente dice que se fueron a Galacia uno y Tito a Dalmacia. Bueno, Galacia lo conocemos, es de donde viene Timoteo originalmente. Esas iglesias en el sur de la provincia de Galacia fueron las iglesias que escucharon el Evangelio de parte de Pablo en este primer viaje misionero. Y allí fue creciente, obviamente, con la intención de fortalecer a las iglesias allí. Quiere decir que han perdurado durante el tiempo y obviamente esa visita iba a favorecer a las iglesias. Y Tito se fue a Dalmacia. Bueno, Dalmacia, esto coincide aproximadamente con lo que hoy conocemos con esa zona de Montenegro y Albania, en el mar Adriático, en los Balcanes. Pues ahí también Tito, que iba a recibir unos años antes también una epístola del apóstol Pablo, por lo visto ha terminado su trabajo en Creta. Luego se fue posiblemente juntando con Pablo durante un tiempo y luego otra vez se fue, esta vez rumbo a Dalmacia. Porque esas iglesias que estaban creciendo como las flores después de una lluvia de primavera, pues había que regarlas, había que cuidarlas, había que pastorearlas. Entonces hay un movimiento constante en la iglesia primitiva en cuanto a este propósito, a este cometido. Un quinto nombre, pero un cuarto nombre que nos sale aquí es Lucas. Bueno, Lucas es ejemplar en todos los sentidos. Parece que Lucas no se apartó ya en estos últimos años de la vida del apóstol Pablo ni un centímetro de su lado. Estaba cerca de él. Nos imaginamos que estaba cerca de él por apoyarle en su ministerio. Estaba cerca con Pablo también, seguramente para tomar notas, como era su costumbre. Estaba cerca de él, estoy también seguro, en su función de médico. Y ahora, en esos momentos donde Pablo está en una celda mugrienta en Roma, esperando su ejecución, Lucas está con él. A Lucas obviamente no le importa que él también corre peligro de ser considerado un enemigo del César Nerón. A Lucas no le importa que le pueden meter en el mismo cajón
que los demás, como Pedro, que ya fue ejecutado, Pablo, que estaba a punto de ser ejecutado, y muchos otros creyentes que en estos años estaban perdiendo su vida en Roma. Lucas no tenía ese temor. Está de su lado como un roble inamovible, como un hombre de fe, como un gran ejemplo en el Evangelio. Y me quiero parar aquí un momento para decir qué bendición si alguien tiene gente como Lucas a su lado. Gente que es inamovible, fiel, sincero. Gente que no les importa sus propios planes, sino que se han entregado al servicio de los demás. Un tremendo privilegio poder contar con gente como Lucas en su entorno. Y es el momento también de preguntarnos cuántas bendiciones no hemos recibido a través de ese médico fiel, gran historiador que nos ha dejado dos de los libros más destacables del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, el libro de los Hechos y el mismo Evangelio de Lucas. El siguiente nombre, el número 5 en la lista, para algunos puede ser una sorpresa. Aquí dice, toma a Marcos y tráele contigo. Quiere decir que Marcos en ese momento está en Éfeso. ¿Cómo él ha llegado allí? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que entre Marcos y Pablo, la cosa no siempre ha sido una relación sin tormentas. Si vamos a regresar otra vez al primer viaje misionero, nos acordamos que fue Marcos que acompañó a Pablo y a Bernabé en este primer viaje. Pero nada más llegar a tierra firme, después de salir de Chipre, pues parece que Marcos tenía una crisis, un problema, y quería abandonar este viaje y regresó. De hecho, cuando se hicieron planes de un segundo viaje, había planes de que, bueno, Bernabé insistió en llevar a su sobrino de nuevo a un viaje, pero Pablo dijo que de ninguna manera, yo no quiero tener a Marcos. La experiencia que he hecho con él durante el primer viaje es suficiente que Marcos pues se vaya para otro lugar, pero yo no, para mí no es útil. Entonces, bueno, Bernabé decidió ir con Marcos para otros sitios y Pablo se fue con Silas. Bien, pues es este mismo Marcos que ahora alrededor del año 67, o sea, unos años han pasado, obviamente ha madurado. Atrás quedan los días de sus fracasos y obviamente Bernabé tenía razón. Bernabé ha reciclado, Pablo no tenía la paciencia en aquel entonces, pero ahora Pablo se da cuenta de una cosa, que este hombre me es útil para el ministerio. Pues mejor sello de aprobación apostólico uno no puede imaginarse que esto. Me es útil para el ministerio, está de momento en Éfeso, tráele contigo porque quiero verle. Pues obviamente aquí vemos una cosa que caracteriza a Pablo. No le cayó, no se le cayó ningún anillo en reconocer esto. Pablo tendría sus razones de no querer que Marcos le acompañase. Había otros que se ocuparon de Marcos y le cuidaban. Y obviamente llegó el momento cuando Pablo dice, ha sido bueno todo lo que ha pasado. Ahora es un hombre útil en el Evangelio. Y hay otro que es un viejo conocido que es Tíquico. Bueno, Tíquico en su momento llevó las cartas de Colosenses y de Filemón
allí a la ciudad de Colosas. Y Pablo aquí dice que ese Tíquico, que también era un hombre fiel, y muy fiable, dice, a Tíquico lo envié a Éfeso, lo cual quiere decir que en el momento cuando Timoteo recibe la carta, es Tíquico quien llevó la carta, ¿vale? Es un hombre en el cual Pablo puede confiar ciegamente. Es aquel que entregó por lo menos tres cartas. Esta, según de Timoteo, luego la carta a los colosenses y la carta a Filemón. Ahora, de momento Pablo deja la lista y ahora pues la cosa se torna muy personal. Em, Pablo tiene un deseo, es ahora posiblemente finales de verano, ya entrando en otoño, los días se acortan y empieza a hacer frío. Entonces, en las celdas romanas, aunque Pablo era ciudadano romano, no había servicio de catering. A los romanos les importaba un pimiento si los reclusos estaban a gusto o no. Entonces, si no tenían familiares o gente que cuidaba de ellos, los romanos no iban a aliviar su vida. Por lo tanto, Pablo tiene un problema, tiene frío. Y dice en el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Esto es un tipo de abrigo, una manta que sobre todo en invierno la gente lo usaba, era bastante pesada de lana, pero abrigaba bien. Podía servir tanto para cubrirse de noche como durante el día para dar un poco de calor. Y esto Pablo lo había dejado en Troas y ahora de nuevo se puede especular por qué lo había dejado allí. Bueno, lo había dejado con casi total seguridad porque fue allí donde Pablo fue detenido y no había tiempo para regresar a casa para llevarse ese capote. Esto es probablemente lo que pasó y ahora Pablo lo está echando de menos. Carpo, que era su anfitrión allí en Troas y poco más sabemos de él. Y ahora viene una cosa que puede sorprender. Con toda la situación que Pablo está sufriendo, eh, nos sorprende con una cosa realmente extraordinaria. Pablo quiere seguir estudiando. Por lo visto, tiene alguna lámpara ahí a disposición, alguna lámpara de aceite, una vela o tal vez una pequeña ventana donde le entra luz. Pero él dice aquí que le gustaría tener los libros y los pergaminos, que también, bueno, los dejó ahí en casa. O sea, obviamente Pablo había salido tal vez esperando que pronto regresaría, pues no regresó. Y ahí quedan el capote, quedan los libros y quedan los pergaminos. Y nos damos cuenta que obviamente Pablo siempre estaba viajando con libros. Bueno, no hay que pensar cuando hablamos de libros como un libro así. Esto es lo que más tarde se llamaría códice y realmente no entró en uso hasta el siglo III. En los tiempos de apóstol Pablo, un libro era un libro enrollado, tanto de papiro, y esto es a lo que él seguramente se refiere en lo primero, que eran un poco más fáciles de transportar. También el material era más barato. No sabemos qué libros, posiblemente alguna copia de algún evangelio, pero no lo sé, esto sería especulativo. Y luego los pergaminos. Y los pergaminos, esto era más caro porque se han hecho a base de pieles de animales, eran mucho más resistentes. Y ahí posiblemente se trataba de alguna que otra copia de algún que otro libro del Antiguo Testamento. Seguramente no de todo el Antiguo Testamento, pero posiblemente alguna parte del Antiguo Testamento. Y Pablo quiere seguir estudiando. Le es caro esa palabra de Dios. Está ahí en la celda y quiere meditar en lo que está escrito. Y una vez más,
mi querido hermano, mi querida hermana, no puedo hacer otra cosa que traerte a la memoria la facilidad que tenemos hoy en día de estudiar la palabra de Dios. Tú tienes acceso a una Biblia. En tu casa posiblemente hay más que una. Posiblemente incluso tienes una Biblia de estudio. ¿Qué privilegio es esto? Pablo hubiese dado todo por tener algo así. Pues nosotros lo tenemos. Seguimos, pues si ahí llegamos a otra persona que infelizmente llega igual que Demas en una categoría de personas que le han hecho bastante daño a Pablo. Es Alejandro el Calderero. Este Alejandro no estamos seguros si coincide con él que se menciona en 1 Timoteo 1:20. Posiblemente es una persona distinta. Tampoco sabemos hasta qué punto ese hombre fue creyente, pues casi tenemos la impresión de que no fue así. Posiblemente ese hombre fue, y estoy pensando en voz alta, tal vez el responsable de la detención de Pablo ahí en Éfeso, porque no hay que olvidar que Pablo en Éfeso tenía muchos enemigos. Bueno, he dicho la detención en Éfeso, no, la detención en Troas, pero cerca de Éfeso. Em, Porque ese Alejandro, como es calderero, posiblemente tiene que ver con la fundición de imágenes de la Diana de Éfeso, y no había olvidado el daño que Pablo había hecho a esta industria de la idolatría. No hay a ciencia cierta pruebas para ello, pero por ahí podían ir los tiros. Dice Alejandro el Calderero, me ha causado muchos males. Y luego Pablo añade, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y a algunos les puede sorprender, ¿y por qué Pablo dice esto? ¿No debería perdonar a sus enemigos? ¿Sí? Hay un tiempo para el perdón, y yo no digo que Pablo no le haya perdonado en lo personal, pero también hay un momento para pedir la justicia de Dios. Y esto es lo que ocurre aquí. No tenemos que ser ilusos. Nuestros enemigos no solamente son nuestros enemigos personales, sino son enemigos del Evangelio si se oponen al Evangelio. Y en esta función lo que están haciendo es una cosa realmente peligrosa. ¿Por qué? Porque se oponen a Dios mismo. Y por lo tanto, en esos momentos de dificultad, cuando nos damos cuenta que hay gente que nos hace daño a propósito, tenemos que refrenarnos, no de no odiarlos, eso lo tenemos prohibido, de no buscar establecer la justicia por nuestra cuenta, esto lo tenemos prohibido. Lo que no tenemos prohibido es entregarles en las manos del Señor y pedir que el Señor intervenga a su manera y a su medida. Y esto es exactamente lo que Pablo hace aquí. Pero no solamente esto, él es un hombre peligroso, ha sido peligroso para Pablo y puede haber sido potencialmente peligroso para Timoteo. Por eso le dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Quiere decir que es un hombre que activamente va en contra del Evangelio. A mí esto me refuerza en el pensamiento que muy probablemente estaba relacionado con esa industria de producir imágenes de la Diana de Éfeso y de su templo, que ha dado tan buen negocio para mucha gente. Y el consejo para Timoteo es, pues, cuídate y pon tierra de en medio. Ahora Pablo vuelve a su propia situación y para entender lo que él dice en el versículo 16, hay que explicar que, una vez más, vamos a recordar que Pablo es ciudadano romano. Y como ciudadano romano, él tiene derecho a tener un proceso judicial según las leyes romanas.
Y ahí había dos partes. Había una primera parte donde el acusado es llamado delante del juez y el juez constata si realmente hay pruebas suficientes para empezar un proceso judicial. Si el juez desestima la acusación, entonces el acusado es libre y no hay juicio. Pero si el juez estima que sí que hay razón para llevar a cabo un proceso judicial, entonces en esa primera reunión esto sería el dictamen. Y esto es lo que Pablo llama la primera defensa. Esto es la palabra técnica incluso que él usa ahí en griego. Quiere decir que obviamente en esa primera defensa el veredicto salió desfavorable para Pablo. Obviamente el juez no desestimó la acusación y eso es la razón por que Pablo ahora está en la cárcel. Pero peor que esto, dicen que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, bueno, con la posible excepción de Lucas, pero lo que Pablo enfatiza es que todos se fueron, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. O sea, Pablo puede vivir con esto. Él dice que es triste, me hubiese gustado tener algún que otro apoyo, pero no lo he recibido. Quiere decir que en ese momento Pablo, al final de su vida, al final de su ministerio, nota que está más solo que la una. Y esto es razón que uno se puede hundir en la tristeza y en el desánimo. Pues a Pablo le ha dolido mucho y Pablo no fue hecho de piedra, sino tenía un corazón, tenía sentimientos y se da cuenta que realmente a la hora de la verdad pocos apoyos tenía. Por cierto, em, es la evaluación de más de un hombre y más de una mujer de Dios al final de su ministerio. No siempre ocurre así, pero ocurre. Ahora, ¿qué es la conclusión de Pablo? Bueno, la conclusión es el pero, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Quiere decir que Pablo no estaba solo, no estaba desamparado. Ahí se cumplió lo que Jesús dijo en su momento, cuando os llevan delante de los tribunales, no hace falta que os preparéis una defensa, el Espíritu Santo os apoyará. Pues esto es exactamente lo que ocurrió. El Señor estuvo a mi lado y luego dice que me dio fuerzas. Em, fuerzas el Señor nos da donde nosotros flaqueemos y flaqueemos mucho. Y en más que una ocasión nos damos cuenta, si no hubiese sido por la fidelidad del Señor, nuestro ministerio se hubiese acabado. El Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Esto habla no de su ministerio, habla de ese proceso judicial. Estuvo allí más solo que la una, por lo tanto, todos los demás que estuvieron eran gentiles. Y obviamente Pablo usó ese proceso judicial para dar testimonio de su ministerio. Todos los gentiles lo han escuchado. Y no sabemos el resultado, no sabemos si esto le impactó al juez, pero sabemos una cosa, que Pablo usó ese momento para el testimonio. Y por lo tanto dice, así fue librado de la boca del león. Bueno, esto no necesariamente hay que tomarlo como algo literal. Todavía no era la hora. Además, como ciudadano romano, esto no sería la forma como moriría. Esto más bien
se refiere al hecho de que le querían, los acusadores le querían tirar en pedazos. Quiere decir que la acusación obviamente era fuerte y tal vez era tan fuerte incluso esa acusación para que allí en el mismo momento cabía la posibilidad no solamente de abrir un proceso judicial, sino de celebrarlo allí mismo y sentenciar a Pablo a muerte en el acto. Y esto obviamente no ha pasado. Una vez más el Señor le ha librado. Y no solamente esto, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Bueno, pero si Pablo ahora está esperando su sentencia de muerte, él mismo es consciente de ello. ¿Qué quiere decir? El Señor me librará de toda obra mala. Quiere decir que nos pueden matar, nos pueden quitar la vida. Lo que no pueden hacer es quitarnos la vida eterna. Lo cual quiere decir, el Señor me librará. Quiere decir que en algún momento tu cuerpo queda atrás, pero tu alma vive para siempre y en el día último será reubicado en el cuerpo de la resurrección. Esto es nuestra bendita esperanza. Y allí no hay juez, ni rey, ni dictador, ni mandamás, ni nadie que puede evitar esto. Por eso él dice, Él me preservará para su reino celestial. Esto tenlo por seguro si eres creyente. El Señor te preservará para su reino celestial. Esto es tu herencia. Esto lo tienes para siempre. Y nadie lo va a arrebatar de tus manos ni de manos de otros. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues una vez más, Pablo no puede parar que dar la gloria y la honra a Dios por todas estas cosas. Es un hecho. Y mira, yo no sé cuál es tu situación ahora. Me imagino que no estás en una celda para esperar la pena de muerte. Lo que te digo es que puedes estar en una situación muy difícil ahora mismo. Puede que estás en una situación donde humanamente hablando tú no ves ninguna solución. Dos cosas. En primer lugar, el Señor puede intervenir de una forma que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Y si no lo hace, que sepas una cosa. El Señor ya ha intervenido si eres su hijo, lo cual quiere decir que Él te preservará para la vida eterna. Vas a vivir para siempre. Cuando llegue el momento de despedirte de este mundo, y ese momento llegará más tarde o temprano, tú sabes que lo que parece el final aquí es el principio de una mañana sin fin, de gloria sin acabar. Por eso dice, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es el regalo que Dios te ha dado. Y ahora vienen los saludos finales y aparecen de nuevo dos viejos conocidos. Dice aquí, saluda a Prisca y Aquilas. Ellos siguen allí en Éfeso. Pablo los conoció allí. Ellos que en su momento estuvieron en Roma, luego pasaron por Corintios, ahora están en Éfeso. Le tiene mucho cariño y seguramente están ahí relacionada con la casa de Onesíforo, em, que también es mencionado en 2 Timoteo 1, 16, 17. Es una pena que no sabemos más de ese ministerio de Prisca o Priscila. Prisca es la forma abreviada, pero un matrimonio que ha hecho tanto bien a tanta gente. Y sin embargo, aunque sus nombres aparecen en el Nuevo Testamento, poco sabemos de ellos, salvo que tenían un impacto importante en la vida de Apolos.
Luego dice que Erasto se quedó en Corinto, bueno, Erasto, que era el tesorero de la ciudad, como aprendemos de otro pasaje, de Hechos 19:22. Se quedó en Corinto y a Trófimo le dejé en Mileto enfermo. Esas cosas también ocurrieron. Pablo, aunque en ocasiones sanó gente, en otras ocasiones no lo hizo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque esos dones de Dios son dones que Dios soberanamente administra. Incluso este Trófimo que estaba en la órbita entre los más allegados del apóstol Pablo, pues él lo tenía que dejar enfermo en Mileto. No había posibilidad de que él se sanase, humanamente hablando, y Dios no quiso intervenir. Y esto es algo que tenemos que aceptar. Podemos orar por mejora, podemos orar por personas, pero como en este caso no tenemos garantía, porque Dios sigue siendo soberano. Y por lo tanto, Pablo aquí lo menciona. Obviamente lo menciona con el fin de que hay que orar por ese hombre. Y ahora las últimas palabras del apóstol Pablo. Procura venir antes del invierno. Bueno, a partir de octubre, como muy tarde noviembre, el Mediterráneo ya no es apto para navegar. Por lo tanto, lo que Pablo pide es que procura venir antes de esa época. Quiere decir, ahora en ese momento, me imagino cuando él recibe la carta, sería ya otoño, tal vez verano, otoño del año 67. Luego hay una serie de 4 nombres que no sabemos quiénes son. Eúbulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Bueno, todos los hermanos, obviamente los hermanos de la iglesia de Roma. Y estos 4 eran posiblemente personas que tenían allí cierta importancia en esta iglesia. Y Pablo termina con esas palabras: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. El saludo habitual de Pablo. Y así termina la última carta que él escribe, esa carta que conocemos como Segunda de Timoteo. Para Pablo era al mismo tiempo el legado que él nos ha dejado. Es el último mensaje de unos cuantos con el cual hemos cubierto Segunda de Timoteo, el legado del apóstol Pablo. Y la pregunta es, ¿ese legado qué te dice a ti? ¿Qué consecuencia va a tener en tu propia vida? Ahí tienes el ejemplo de Pablo. Él habló de lo más necesario, del peligro de la falsa doctrina, de la importancia de luchar como soldado. Él habló de muchas cosas, qué tan importante es para la vida cristiana. ¿Esto para ti significa algo? Y si significa algo, ¿qué consecuencias sacarás? Este legado de Pablo, ¿qué va a hacer en tu vida? Pues aquí lo dejo y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esa exposición y en la que va a seguir después. A ti te doy las gracias por tu atención y por haber estudiado conmigo hasta aquí. Seguiremos con otro libro bíblico la próxima vez, si el Señor lo permite. Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos una vez más por tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú has hecho grandes cosas en nuestra vida y te pedimos, Señor, que esta segunda epístola de Pablo no nos deje indiferente, sino que haga la obra en cada uno de nosotros que es necesaria. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.